Tenéis que ver más y tenéis que poner grabar. Para acordarse algunas respuestas o algo. Entonces, nos acompaña hoy día nuestro jefe de carrera, Andrés Cava. Entonces, no sé, Andrés, si quiere decir algo antes de empezar o vamos al tiro con las preguntas. Como quiera saludarnos a la gente que llegó, seguramente saben, pero el CIE fijó después una reunión en paralelo, así es que tenemos dos eventos importantes en paralelo, pero de todas maneras este Te Responde queda grabado, así que lo pueden consultar después. En lo que se refiere a postulaciones del magíster, van a aparecer seguramente las preguntas, pero estas postulaciones se abren 2 veces al año, está abierta 1 hora y abrimos otra a fin de año y la aceptación dura 2 semestres. Así que si están pensando en entrar en primavera, obviamente este es el momento, pero si están pensando en entrar en otoño del próximo año, pueden postular ahora o a fin de año. Ambas opciones son válidas. Eso no va, Rodrigo. Súper. Vamos entonces con las preguntas. Entonces, vamos a dividir la reunión en dos partes. Primero, la parte de las preguntas recopiladas por el form de inscripción al Te Responde y algunas preguntas comunes que suelen repetir en el foro y en Te Respondes anteriores. Y luego una segunda parte de preguntas del público, si es que no quedó algo claro. Entonces, partiendo de las preguntas recopiladas, pasamos a la primera pregunta que dice que ¿se pueden seguir tomando ramos 7000 en simultáneo con con la tesis de magíster? Sí, la pregunta, o sea, la respuesta sencilla ahí es que sí. Las tesis de magíster ahora los cursos de tesis, en realidad, del nuevo plan de magíster tienen más alta carga, son 24 créditos. Así que en rigor eso hace alusión a lo que realmente es la carga del magíster y tomar los trabajos de tesis más, no sé, 2 o 3 cursos es una carga, a mi juicio, demasiado alta. Sin embargo, administrativamente sí puede. Lo que es bueno recalcar ahí es que si toman cursos de nivel 7000 estando en el magíster, que les van a contar en el recuento de créditos de pregrado, eso va a hacer que cuando se quieran graduar, retroactivamente les cobren el arancel de pregrado. Entonces la recomendación ahí es que cuando vayan a ingresar al magíster, tengan todos los cursos obligatorios y electivos del pregrado aprobados, que no les falte ninguno para el recuento de crédito. A excepción de introducción al trabajo de título y trabajo de título. Esos pueden quedar pendientes sin ningún problema porque se convalidan por trabajo de tesis 1 y trabajo de tesis 2. Eso. Súper. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Si solo me faltan por completar los ramos electivos con códigos 6000 y 7000, los ramos más los ramos de tesis, y quedo en el magíster, ¿tengo que pagar el arancel de pregrado, posgrado o ambos? Esta se enlaza a lo que decía recién. Si terminan todos los cursos selectivos, más todos los cursos de Parece... título y trabajo de título, ah, ¿qué? ¿Me había pegado? sí, te pegaste, Andrés. Pues, si puedes repetir los últimos 10 segunditos. ¿Pero me habré pegado yo o te pegas tú? A lo mejor tú estás por Wi-Fi. Ah, puede ser que haya sido yo. Sí, te pegaste tú, ¿Fui Rorro. yo? Ah, perdón, perdón. Sí. Ya, lo lamento. Ya, No, pues no no hay drama, sí, interrumpo. lo repito, no te preocupes. Entonces, lo que decía en la pregunta anterior, para que no les cobren más el arancel de pregrado, tienen que terminar el pregrado completo, a excepción de introducción al trabajo de título y trabajo de título. Eso quiere decir todos los cursos, el inglés, los cursos obligatorios, los electivos, las prácticas, todos. Luego ingresan al magíster a hacer doble título y ahí se tienen que matricular en pregrado y posgrado. Pero si no inscriben cursos por pregrado, no les van a cobrar el arancel de pregrado. Solo pagan el de posgrado. ¿Quiénes pagan los dos aranceles? Hay estudiantes que se quedan con algunos cursos de pregrado. Lo clásico es la práctica. Entonces tienen que pagar por un semestre el arancel de pregrado para tomar la práctica y en posgrado toman todos los cursos que necesiten en posgrado. Hay otro caso en que les cobran retroactivo, como les decía en la pregunta anterior,
faltaban cursos en el pregrado y esos después, cuando van a hacer el doble título, les sirven para el recuento de créditos del pregrado. Es porque dejaron algún curso pendiente. Ok, Eso, Rodrigo. súper. Entonces, seguimos con la tercera pregunta. Eh, ¿En qué se diferencian los ramos EL6908, el que se conoce como E, y el EL6909, que se conoce como el F? Con los ramos como análogos de tesis, que sería el trabajo de tesis 1 y trabajo de tesis 2. En rigor son cursos muy diferentes, así que yo creo que más que en qué se diferencian, ¿en qué se parecen? Se parecen ahora en que ambos cursos, trabajo de tesis 1 y trabajo de tesis 2, están siendo guiados y hay un profesor a cargo. Actualmente somos César Azurdi y yo, pero esperamos en el futuro tener más profes. Y los trabajos de tesis nos vamos rotando nosotros con César, pero los vamos guiando un poco en el trabajo de lo que tienen que ir haciendo en los cursos de tesis 1 y tesis 2. Pero son muy diferentes a la ILF, porque el ILF en pregrado están mucho más estructurados porque son proyectos que, si bien hay algunos que tienen que ver con investigación, no son una investigación propiamente tal. Entonces, los cursos de investigación, como trabajo de tesis 1 y trabajo de tesis 2, hay mayor variabilidad. Así que en rigor son cursos bien diferentes. Vale, muchas gracias, Andrés. Súper claro. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que son como dos preguntas. Ah, no. Pero bueno, para tomar el ramo L7909, trabajo de tesis 1, ¿solo debo haber sido aceptado en el magíster o hay otro requisito previo? Por ejemplo, en UCampus, el ramo 7806, introducción a la tesis, no se pide como requisito para tomar el trabajo de tesis 1, sino que muestra un requisito de autor. Entiendo. Sí, se entiende la pregunta. Ok, Lo que ocurre es que en el posgrado funciona muy diferente el tema de los requisitos. En rigor pueden tomar un curso 7000 sin tener los requisitos, que se entiende que son estudiantes de posgrado. Pero para los casos de trabajo de tesis 1 y trabajo de tesis 2, un estudiante que completó todos los electivos que necesitaban, que son 10 electivos. Supongamos que algún estudiante tomó 10 cursos 7000 en el pregrado, ingresa a 2. Y en ese caso lo toma sin ningún problema. Los cursos de introducción a la tesis son, o sea, perdón, este curso de introducción a la tesis, así como trabajo de investigación dirigido, son cursos para que trabajen en la tesis. Por lo tanto, se da el caso de, por ejemplo, estudiantes que ingresan al magíster y les falta un curso, toman introducción a la tesis, un curso 7000. Entonces avanzan con la tesis y además tienen un curso 7000 que les faltaba para su recuento. Luego hacen tesis 1 y podría darse el caso que hay estudiantes también que están dando tesis 1 ahora, pero están viendo que no van a terminar el siguiente semestre, por lo tanto, ahí también pueden tomar introducción a la tesis después de tesis 1 y antes de tesis 2. Pero la respuesta es que no hay requisito previo para el trabajo de tesis 1. súper. Muchas gracias, Andrés. Seguimos con la quinta pregunta, que es ¿en qué área de eléctrica, teleco, potencia, etcétera, supongo núcleo se refiere, se puede abordar el magíster? ¿En qué área de eléctrica se puede? En cualquiera. En cualquiera y en la mezcla de varias de ellas. Las áreas son control, inteligencia computacional y robótica, TIC, energía e instrumentación. Y en cualquiera de ellas ustedes pueden hacer el magíster. Lo que suelen hacer los estudiantes es mirar en el listado del claustro que está en la página web del DIE y revisar quiénes son los profesores del claustro y en qué áreas trabajan. Y regularmente cuando son estudiantes nuestros ya más o menos conocen las áreas, pero se puede en cualquiera de ellas. Súper. La sexta pregunta dice, si entro o termino a mitad de semestre si entro o termino a mitad de semestre el posgrado, ¿cómo funciona la matrícula y el arancel? Eso es súper sencillo. El arancel se cobra por semestre, así estén un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses. Entonces, Igual completo.
Entonces, aunque curse un mes de un semestre, se cobra el semestre completo. Así es. La séptima pregunta dice, ¿cómo se pide una carta de recomendación? Supongo que, ¿qué consejos podrías dar como para pedir a un profe o a algún académico una carta de recomendación para el magíster? Y esa es una buena pregunta, pero complicada. Para la postulación del magíster, que por definición debiese ser una carta donde muestran que están motivados o motivadas por hacer el magíster, que es académico. Y también se les piden dos cartas de recomendación. En líneas generales, cada vez que en la vida pidan una carta de recomendación, debiese ser a personas que les pueden recomendar. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en estos días me están pidiendo muchas cartas de recomendación para la beca Santander. Y yo la puedo hacer con información que está en UCampus, porque les piden carta de recomendación del jefe de carrera. Y emitir algunos juicios con la información que veo en UCampus. Pero para el magíster se pide recomendación de gente que haya trabajado con ustedes en el ámbito académico. Entonces, si no conoce a ningún profesor cercanamente, tiendo a pensar que es porque no ha hecho ningún trabajo dirigido en algún profe, no ha sido auxiliar ni ayudante de algún profe. Es un caso, si bien se da, no es tan frecuente porque regularmente los estudiantes que ingresan al magíster ya han trabajado con algunos de nuestros profesores, ya sea como ayudantes, como auxiliares, han hecho algún trabajo dirigido, o, y aquí viene el o, que también supongo que es una persona interna, por lo tanto ese interno tiene que haber tomado cursos con algún profesor que le pueda recomendar. Y yo creo que esa es la vía principal para que explore. Algún curso donde a ustedes les haya ido bien y donde hayan tenido buena nota. Es difícil de defender si ustedes tienen una mala nota, por ejemplo, inventaron, aprobaron con un 4 un curso que es clave para el área del magíster que van a seguir y con un profesor que les interesaría trabajar y no se lucieron en ese curso o tuvieron una nota de las más donde hayan destacado o con algún profe que tengan un poco más de cercanía, porque lo ideal es que una de las cartas de recomendación vaya hecha por algún profesor con quien vayan a trabajar. Entonces, lo ideal es que ubiquen al profesor con quien van a trabajar, ojalá trabajen antes con él o con ella y que esta persona les pueda hacer una carta de recomendación. Vale, muchas gracias, Andrés. Seguimos con la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo se buscan profes para tema de tesis? Que creo que ya le respondiste, pero Un poco lo mismo, pensando en que idealmente debiese ser un profe con quien ustedes hayan trabajado, pero si no es así, con un profe con quien quieran trabajar. Entonces, si no han trabajado con él o la profe, podría ser bueno también que identifiquen el área, el tema que les interesa y vayan a hablar con el profe o la profe. ajá. Em, seguimos entonces. La pregunta 9 dice, ¿cómo funciona la doble titulación? La doble titulación en sencillo es que hagan una sola tesis y esa tesis les sirva para el magíster y para el pregrado. Entonces, lo que les decía un par de preguntas atrás, terminan todos los cursos, incluyendo los electivos, a excepción de introducción al trabajo de título y trabajo de título. Eso en el pregrado. Ingresan al magíster, hacen la tesis y una vez que terminan la tesis, la defienden. Y al defenderla, esa tesis les sirve tanto para el magíster como para el pregrado. Ese es el resumen corto. Súper. La pregunta 10 dice entonces, ¿las cartas de recomendación deben ser de profesores full time del día? Idealmente sí. La idea es que sea de quienes les conozcan en el ámbito académico. Podría ser eventualmente, por ejemplo, alguien que haya trabajado con ustedes en la práctica. Pero ideal, si pueden, que sea algún académico o académica del día.
e idealmente con quien hayan trabajado en algo académico. ¿Y académicos quizás de otras universidades, Andrés? Podría ser también. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿El trabajo de tesis se debe tener pactado antes del ingreso al magíster? En la carta de motivación, ustedes escriben, además de la motivación y otras cosas que quieren escribir, que van a trabajar con X profesor o profesional área y en un tema en específico, suman muchos puntos, pero no es estrictamente necesario. Ustedes podrían decir, yo quiero trabajar con tal profesor o profesora en esta área y más o menos en este tema. Y podría ser igual, pero tienen que tener una buena postulación. En general, si tienen el tiempo y pueden conversar previamente con él o la profesora, yo creo que es recomendable. Súper. La pregunta 12 nos dice que quiero entrar a magíster el próximo año. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir si es que tengo gratuidad? Se puede extender. La gratuidad es solo para el pregrado. Sin embargo, nosotros como programa de magíster, porque esto no es de todos los programas, pero nosotros sí lo tenemos una beca de gratuidad. Se llama beca de gratuidad y excelencia, porque está orientada a estudiantes que hayan tenido gratuidad en el pregrado y que además tengan buenas notas. El otro día me escribió un estudiante, me dijo, no tengo X promedio, y yo sé que se pide X promedio para la beca de gratuidad. Lo que está definido en la página del DIE es lo que se pide. El resto son solo mitos. Entonces pueden meterse a la página del DIE y revisar todos los antecedentes de las becas. Lo que suele ocurrir, esto es súper importante porque es lo que suele ocurrir, no lo que está escrito, es que la beca es muy competitiva. Tenemos varias becas del programa, una es la de gratuidad de excelencia, otra la beca Luchuaki, que es solo para mujeres, y luego la beca de rebaja de arancel. Para la beca, perdón, de rebaja de arancel deben cumplir con una cierta nota mínima. Para las demás hay un poco más de detalle, lo estoy buscando, aquí estoy en la página. Entonces, lo primero es, para la que me preguntaron recién, dame un segundo, gratuidad y excelencia. Dice, haber sido aceptado cursando el programa Magíster, estudiantes de la Chile con gratuidad u otra beca similar, no tiene que ser la que se llama gratuidad, puede ser cualquier otra beca que hayan tenido en el pregrado que les pague el 100% del arancel. Y dice, buen rendimiento académico. No dice 6, no dice 6,5, no dice 6,8. Entonces, hay estudiantes que de inmediato se autoeliminan porque alguien les contó que el otro mito dice que si tienen más de 2R no pueden entrar al magíster. Eso tampoco es verdad. Si alguien tiene 500R, probablemente le sea muy difícil hacer una buena postulación, porque ha tenido problemas para estudiar y legítimamente el comité podría decir que es una persona que no, ni para la persona ni para el programa podría ser bueno que siga estudiando. Pero estoy exagerando en un caso que obviamente no existe alguien que tenga 500R. Lo que les quiero decir es que no crean en los mitos. Lo que está escrito son las reglas. El resto son solo mitos. ¿Hay estudiantes con 2R que hayan sido admitidos al magíster? Por supuesto. ¿Hay estudiantes con más R? Algunos casos. Pero más que las R, incide un montón de cosas. Por ejemplo, conversaba el otro día aquí en la oficina con un estudiante. Si tienen una R en la mitad de la carrera y por algún caso puntual en un curso que no afecta, probablemente no afectará en nada. Si tienen 5R el primer semestre y después aprobaron todo con súper buenas notas, es diferente también. Si tienen puras R, 10R en los cursos del área donde ustedes quieren postular, obvio que va a llamar la atención. Pero para que sepan que no hay un número en particular, sino que se revisan todos los antecedentes. Vuelvo a lo de las becas. Esa beca de gratuidad de excelencia no tiene nota mínima, pero sí se pide un buen rendimiento académico, por lo tanto se revisan los antecedentes de quienes postulan. Pero nos pasó un semestre en que no hubo postulantes a una de estas becas, ya no me acuerdo cuál fue exactamente, porque la Lucho aquí es lo mismo, igual de competitiva, pero es para mujeres.
y en algún minuto nadie postuló, se declaró desierta, o puede que postule poca gente y el puntaje de corte sea más bajo, o postula poca gente y extendemos y damos una más de gratuidad de excelencia, pueden pasar muchas cosas. Entonces la invitación es que lo intenten y postulen, no les pedimos tantos datos, así que sí es bueno. Y lo último, la beca de rebaja de arancel, esa se la damos a todos los estudiantes que tienen una nota mínima de un 5, que en rigor son casi todos o todos y todas los que postulan y entran al magíster. El primer año con 5, el segundo año con 5 con cursos que hayan tomado en el magíster, y en el tercer año tienen que pagar el arancel completo, porque la idea es que sea para solo los 2 primeros años. Eso, Rodrigo. Muchas gracias, Andrés. Seguimos entonces con la siguiente pregunta, que dice, ¿es posible entrar al magíster sin haber tramitado o terminado la licenciatura? Pueden postular indicando que está en trámite, pero no pueden ingresar sin haber terminado la licenciatura. Es requisito. Requisito importante. Entonces, seguimos con la pregunta 14, que dice, ¿cuánto dura el magíster y de qué depende su duración? El magíster tiene una duración estándar de 2 años y una duración mínima establecida por reglamentos de la Universidad de Chile de 1 año como mínimo y de 3 años como máximo. Eso en realidad escrito en semestres, 2 semestres como mínimo y 6 semestres como máximo. ¿De qué depende? Depende de qué tan avanzado vayan los temas de investigación, depende del tiempo que le dediquen. Tenemos pocos casos de estudiantes que han terminado en menos de 2 semestres, en menos de un año calendario. Hay pocos, muy poquitos. Y tenemos un par de casos de estudiantes que se han extendido sobre los 3 años, que era antiguamente cuando no existía un tiempo tan duro. El grueso de los estudiantes demora 1 año y medio. ¿Se puede hacer más corto? Sí. ¿Lo pueden acelerar? Sí. Pero es desgastante, es un proceso, investigar no es como desarrollar un proyecto cualquiera. Entonces, muchas veces demoran en explorar el tema, meterse en lo que tienen que hacer, definir los objetivos, definir la hipótesis, trabajar en lo que tienen que hacer. Algunas veces tienen complicaciones de orden más operativo, al simular o al hacer temas de laboratorio, pero en general los tiempos son como los que les conté, 1 año y algo. Súper. Seguimos entonces. Pregunta 15. ¿Qué ayudas económicas existen para pagar el arancel de magíster? ¿Existen becas de parte del DIE o Chile? ¿Cómo se accede a ellas? Creo que esta pregunta quedó respondida en la pregunta 12. No sé Igual si creo se que te sí. quedó algo en el tintero. No, yo creo que no. No, ya entonces a quien le interese, está viendo la grabación y le interesa la respuesta a esta pregunta, se respondió en la pregunta 12. Seguimos entonces. Para Ah, la... sorry. Pamela Acuña dice que también está ANID. Ah, Tienes sí, razón. creo que Ah, no ah, hablaste de ANIF. hablé solo de las becas internas. Sí. Está la beca ANID. En ANID, 2 cosas. Una, que antes estábamos ganando entre 6 y 7 becas. Este año creo que ganamos 2 o 3, no me acuerdo el número exacto, pero bajamos mucho. Se ha puesto muy difícil ganar becas en ingeniería, porque está ANID con la política de ser ecuánime en paridad de género, en las distintas carreras, distintas disciplinas. En ingeniería nos hemos visto afectados todas las universidades. Así que está algo duro ganarse la beca. De hecho, un par de mujeres que pensamos que la podían ganar este año, tuvimos varias postulantes con buenas notas, quedaron muy cerca, pero no la obtuvieron. Entonces, es bien relativo lo de ANID para las becas de gratuidad y excelencia, y Lucho aquí nosotros les pedimos como requisito que postulen. Pero de nuevo, la invitación es que postulen a todas estas becas. La de doctorado es un poco menos competitiva, por si alguien está pensando en el doctorado, en términos de beca puede ser una mejor opción. Pero la de magíster es muy competitiva, pueden intentarlo, es bueno que lo intenten. Para la postulación es súper importante que ahí sí tengan definido el tema, en qué van a trabajar, con qué van a trabajar, cuál es el aporte al país, que hagan una buena postulación y pidan buenas cartas de recomendación a personas que los puedan recomendar bien. La beca ANIT es muy, muy competitiva y hay que hacer una buena postulación. No sé si se me fue algo ahí, probablemente hay algún becado conectado que
¿Nos puede ayudar con algo que se me pueda haber ido? No me, no me suena a Parece que mí. no. Ya. Ya. Seguimos entonces a la pregunta 16, que dice, ¿los profesores que me hagan las cartas de recomendación necesariamente deben estar o ser parte de la comisión de la tesis? No, pero probablemente una sea del profesor tutor o de con quien ustedes identifiquen que probablemente van a trabajar. Dentro del magíster igual lo pueden cambiar. Ustedes ingresan al magíster con un tutor o tutora y luego cambia a profesor o profesora guía cuando Ujú. ya inscriben la tesis. Pero lo que preguntan aquí es que no es estrictamente necesario en el fondo que les pidan carta de recomendación a alguien y se amarren con esa persona para siempre. Quizás una pregunta más interesante colgándose de esta sería ¿cómo se constituye la comisión de evaluación de la tesis? Comisión de la evaluación de la tesis necesitan tener, además del profe guía, un profesor interno del claustro, que no tenga conflictos de interés con el profe. Y además un profesor externo, que es de la disciplina. Son como las reglas generales. Vale, súper. Gracias, André. Seguimos con la pregunta 17, que dice, ¿dónde se obtiene el certificado de notas para postular al magíster? Pueden descargarlo directamente de su expediente académico. Si quieren un certificado de posición, pueden pedirlo a la Secretaría de Estudios. Pero en general, nuestros estudiantes descargan desde UCampus la documentación. Sí. No es necesario que sea el que entrega secretaría ahí en Torre Central, que hay que pedirlo y puede ser el boletín de notas de campus. Pasando a la pregunta 18, ¿cómo obtengo el certificado de licenciatura con posición relativa en mi promoción? Esa es en Secretaría de Estudios. Sí, ese sí hay que pedirlo en Secretaría de Estudio. Se tiene... Bueno, pasamos a la pregunta 19, que dice, ¿cuáles son los plazos de la postulación al magíster? Ya, las postulaciones están abiertas y cierran ahora. Voy a buscar la fecha porque se me perdió. El 14 de junio creo que es. 14 de junio, efectivamente. El 14 de junio la postulación tiene que estar completa. Eso quiere decir que ustedes tienen que haber ya hablado con los profes tienen listas las cartas de recomendación, porque esto se postula por campus. Entonces nos llega a los recomendadores un link y nosotros ahí mandamos el link o a un correo. Y eso queda archivado en vuestro expediente. Después de eso, nos reunimos en el comité y se hace la selección de los postulantes. Por lo tanto, lo ideal es que sea antes del 14 de junio. Todo caso, cualquier tema operativo, de si por ejemplo terminan de postular al 14 y les falta alguna carta, pueden conversar con Loreto Soto, quien es la asistente de posgrado del día. Súper. Entonces, con esto ya terminamos las preguntas recopiladas de este Te Responde y pasamos a la sección de preguntas por parte del público. Entonces, abrimos la invitación a quienes estén presentes en la reunión ahora a abrir su micrófono o a enviar también sus preguntas por el chat de la reunión. Si es que tienen alguna duda que no se abordó durante la presentación. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Súper. Crucial. Hola, gracias por la respuesta, profe, y por todo esto. Una consulta que tengo es sobre los papeles que hay que enviar, que en la página del DIE y en general como en todo lo informativo, hay alrededor como de 8 documentos que se solicitan. eh, Están enumerados, pero en la postulación en la página de Educampus, el detalle de los documentos es distinto. O sea, se piden alrededor como de 4 o 5 documentos y no son exactamente los mismos. Entonces me surgió esa duda como por la diferencia que hay. ¿Qué documentos te piden en la página? Eh, a ver, lo tengo aquí mismo, los puedo.
Eh, bueno, piden detalle como de quienes envían las cartas de recomendación y luego piden documentos que es certificado de título o grado, currículum vitae, carta motivacional, certificado de notas y programa de estudio. Son 5 documentos. Ya. Sí. En el caso del plan de estudios, por ejemplo, para Ujú. el DIE no es estrictamente necesario, porque conocemos nuestro plan de estudio. No podría ser, sorry, podría ser que alguien sea exalumno del DIE, pero haya salido, voy a inventar lo que se me ocurre, hace 40 años atrás, y a lo mejor ese plan de estudio no lo tenemos. Pero en el caso de ustedes que están haciendo doble título, no es necesario que nos envíen el plan de estudio. El Ya. resto, ya no me acuerdo en detalle, pero lo que se suele pedir es un certificado de notas para conocer sus notas, la carta de motivación y las Ujú. 2 cartas de recomendación. Claro. Sí, pero por ejemplo, en la página del DIE detallan que se pide como el boletín de información académica o certificados de posiciones, que esos no se piden en la página de Ocampus. Ah, como, a eso yo igual, como que en la página de Ocampus como que faltan eh, documentos que están listados en la página del DIE. Cuando yo pregunté sobre el certificado de posiciones, me dijeron que podíamos obviarlo porque somos estudiantes de aquí mismo. Ya. O sea, Gracias, Lely, pero lo que dice Luciano parece que tiene que ver con que no te deja subir más no, Sí, documentos. no, como que, solo permite eso. sí, como que en todas partes se solapan un poco las cosas que pidan. Pero yo me paso harto el lado curso, lado campus y pregunté y era como, en realidad cosas mucho más simples, como el certificado que se ha sacado curso, de Ocampus, el certificado de título que se pide en New Chile, carta de Ujú. motivación y todo lo demás es como súper directo. Yo Sí. no, lo demás como que ignóralo, sino cuando yo pregunté no me dijeron como que podía ver las otras cosas. Mm. Y hay 2 cosas, por eso preguntaba si el problema es como administrativo o es como de forma. Porque lo que nosotros pedimos ahí, los documentos requeridos para postulación, estoy ahora en la página del DIE, Sí, son los que se revisan en el comité, claro. entendiendo que hay cosas que efectivamente no están como opción dentro de la plataforma o podría haber cosas redundantes o más extensas, como lo que decía Leslie, porque estas postulaciones están hechas también, y lo que tenemos la información aquí en la página web, es para estudiantes que son internos y externos. Entonces, obviamente para los estudiantes externos hay mucha información que no conocemos, por ejemplo, personas de otros países que vienen de mallas que no conocemos, de universidades que no conocemos, con incluso escalas de notas que son diferentes a las nuestras, necesitamos tener más antecedentes. En el fondo, es Entiendo. pensando en eso. Y lo que te preguntaba, Luciano, es que efectivamente la plataforma te deja subir todos los archivos que necesites subir. Esa era un poco la pregunta, porque si no te deja y tienes restricciones con eso sí hay que verlo con Loreto. O Porque, sea, en el listado de documentos, hay documentos que están en el listado de la página del DIE que no están en este listado y eso. Como, por ahí va un poco la consulta. sí, mi recomendación es que manden todo lo que tengan de acá que permita que el comité haga una buena lectura de sus antecedentes y si tienen algún problema operativo para enviar esta información lo pueden ver directo con Loreto, porque ella es la que maneja toda la información que se presenta en el comité. Entiendo. Y lo que les quería decir que se me había ido es que nosotros como DIE tenemos un formato en particular de carta de recomendación, que se lo pueden pedir también a Loreto, que les debería llegar por email, pero hemos tratado de hacer que la escuela envíe las postulaciones acorde a lo que pedimos en eléctrica, pero como las postulaciones de tu campus son para todos los programas, nos ha costado mucho personalizar. Por eso es que no Ya, aparece exactamente lo que requerimos nosotros. ya entiendo. Bueno, pero entonces, a priori me debería limitar como a lo que se pide en Ucampus o algún otro documento debería enviarlo de otra forma. Lo que tenemos en la página, pero por ejemplo, estoy leyendo lo que tenemos en nuestra página. Certificado de título de grado universitario, licenciatura. Es así, tienes que demostrar que la licenciatura la terminaste. Sí, Certificado de notas de los estudios de licenciatura o el VIA, que 2 o 6 es básicamente lo mismo, tu expediente de notas. ya. Certificado de posición relativa,
tendrían que pedirlo a Secretaría de Estudios, si no, no lo piden. El currículum siempre es bueno que lo adjunten. Ujú. Programa de los cursos de licenciatura relevante no es requisito. De hecho, dice ahí los alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas no requieren presentar esta documentación. Y la carta de motivación y las dos cartas de recomendación, Claro, que son en el fondo los recomendadores. ya entiendo. Sí, ahí particularmente como lo que más me faltaba era como el certificado de posiciones, que ese, por ejemplo, no está enumerado en UCampus. O como un documento particular. ¿Estamos ok, Luciano? Sí, en general sí. Muchas gracias, profesor. Gracias, Luciano. Ya. Teníamos mano de Benjamín Castro y luego de Dani Fuentes. Creo que estaban en ese orden. Hola, buenas tardes. Hola, Mi hola. duda es respecto a, miren, yo pedí una carta de recomendación de una persona y esa persona le envió eh, antes de que abrieran las postulaciones del magíster. No sé si hay algún problema con eso o cómo se Revisa gestionaría en con ese caso. Loreto que efectivamente esté la postulación completa y esté la carta enviada. Porque tú eres Benjamín Castro, Sí, no aparece tu postulación. claro, todavía no aparece y o sea, la voy a completar antes del 14, pero alguien ya envió una carta de recomendación a mi nombre. Sí, es probable que se pierda esa carta. Ah, Conversa con eh, Loreto. ok, ya, voy a conversar. Gracias. Súper. Gracias por la consulta, Benja. Vamos con la pregunta de Dani Fuentes. Ah, lo ando por el chat. Quiere saber cuál es la diferencia entre una tesis y en una memoria. Y si para el magíster se necesita alguna en específico. Alguna de las dos, entiendo. El magíster es un magíster académico, un magíster orientado a investigación. Luego lo que se hace es una tesis. ¿Y la diferencia entre Desarrollar, por ambas? ejemplo, claro, hay mucha diferencia si es que uno hace, por ejemplo, para el pregrado, un trabajo de título puede ser perfectamente un proyecto a desarrollar en una empresa, que incorpore algunas temáticas, eventualmente de estado del arte, pero pueden ser aplicaciones. Pero también hay estudiantes que en su trabajo de título hacen investigaciones. Y ahí en general la diferencia con la de magíster es la profundidad de la investigación y la extensión del trabajo. Son como las principales diferencias. No sé si quedó claro, Dani. Súper. No sé si hay más preguntas del público que hable ahora o las mande por el Instagram. Eh, ¿No? Bueno, entonces damos por finalizado el de Te Responde, esta versión de Te Responde. Muchas gracias a los asistentes por haber venido. De todas formas, por cualquier otra consulta, duda, ya sea de este mismo tema del magíster o cualquier otro tema relacionado al administrativo o académico del departamento, pueden escribirnos por nuestro Instagram, @electrotutores, o a nuestro correo también. eh, pueden ahí encontrarnos. Entonces, eso, muchas gracias por venir. Voy a cerrar la grabación.